Cordial saludo, mi nombre es Jesús Rojas Díaz. A continuación les voy a presentar el proyecto para la materia de estática y resistencia de materiales, presentado al tutor John Barbosa. Estática y resistencia de materiales se divide en dos unidades, unidad 1 y unidad 2. La unidad 1 se divide en tres fases, que es presaberes, síntesis del diseño y análisis del diseño. La unidad 2 en la fase 4, que es la evaluación del diseño, y una fase 5 que es presentación del diseño, que coge partes de la unidad 1 y partes de la unidad 2. Fase 2, síntesis del diseño. En esta fase se asignará el tipo de cercha a diseñar, se determinan sus aspectos geométricos y se hará la evaluación de las cargas externas que actúan sobre la estructura. El proyecto es una cercha en abanico. El planteamiento nos piden cubrir un área de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Y la cercha tendrá unas especificaciones de 3 metros entre cercha y tendrá una pendiente de 30 grados. Se construirá con perfil de acero estructural A36, ángulos de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Desarrollo del proyecto. Dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y con el acotado correspondiente, que es longitudes de las barras y ángulos. Datos suministrados y aplicación de fórmulas. En esta parte nos dan área a cubrir, que ya sabemos que es 6 metros por 18 metros. La distancia entre cerchas 3 metros. Para saber el número de cerchas, dividimos el área a cubrir a lo largo en la distancia entre cercha y cercha más 1, y eso nos da un total de 7 cerchas. La altura de la cercha lo hallamos por la tangente del ángulo. Sabemos que la tangente del ángulo, que no es, el ángulo es de 30 grados, es igual a lo largo, que es 6 metros sobre 2, porque es la mitad, ya que sabemos que es una cercha de lados gemelos. El punto DJ hacia el punto A y el punto DJ hacia el punto G son dos partes gemelas que nos evita hacer operaciones. Solo hacemos operaciones de medio lado para luego hallar sus lados gemelos y utilizar sus mismos datos. Entonces, si hallamos la tangente de 30 grados, nos da 1.732 metros, que es esta altura. Para acotar utilizamos tres factores fundamentales, que es la lógica, yo lo llamé lógica, teorema de Pitágoras, que nos habla de que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y aplicamos la ley del seno, el coseno y la tangente de ángulos. ¿Por qué? Empezamos. ¿Cómo hallar las longitudes de cada segmento? Y aplicamos lo mismo que hicimos para hallar la altura. Sabemos que el largo de la cercha es de 6 metros y sabemos que cada distancia de estas que voy nombrando es una sexta parte. Entonces, por simple lógica, como decía anteriormente, ya sabemos que cada parte, cada segmento AL, LK, KJ, JI, IH y HG constan de 1 metro. Entonces ya tenemos esas distancias. Luego, sabiendo las distancias, podemos aplicar la ley de la tangente para ángulos, si queremos, o podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para hallar esta medida, simplemente, como sabemos, la longitud superior de la cercha es igual a 6 metros sobre el coseno de 30 y nos da 6.92, la dividimos en 2. O también podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ya tenemos esta medida, nos da el mismo resultado. Obteniendo esta medida, que es la hipotenusa de este ángulo grande que nos forma, podemos dividirlo en 3 y sacamos los puntos AB, BC y CD. Luego, si observamos este triángulo que nos forma aquí, son datos para agilizar. Sabemos que esta medida y esta medida son iguales, entonces ya sabemos este ángulo, este tramo de este segmento.
También sabemos que este triángulo que nos forma aquí es un triángulo de lados iguales, entonces esta medida nos va a reemplazar este segmento y este segmento. Y así sucesivamente vamos aplicando cualquiera de estas tres, uno, dos o tres aspectos para hallar las medidas. La fase 2, síntesis del diseño, también nos pide hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura y dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Datos suministrados. Tenemos la distancia entre la cercha, longitud superior de la cercha, área de influencia de la cercha, cargas vivas. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos una distancia de 3 metros entre cercha y cercha, entonces decimos que la longitud superior de la cercha es lo largo de la cercha de la parte inferior, que es 6 metros, dividido en el coseno del ángulo, que el ángulo es 30 grados. Eso nos da 6.9282 metros, como lo había nombrado anteriormente. Área de influencia de la cercha simplemente es coger la longitud superior de la cercha y multiplicarla por los 3 metros de influencia de la cercha hacia los lados. Nos dice que entre cercha y cercha son 3 metros, entonces cogemos metro y medio de lado y metro y medio de lado, nos da 3 metros. El área de influencia sería 20.7 metros cuadrados. Ahora hallamos las cargas vivas. El peso estimado de una persona lo tomamos como 70 gramos por metro cuadrado, que es por el área de influencia más la gravedad. Para hallar cargas siempre vamos a tener que se tiene en cuenta la gravedad. Vamos a tener siempre la gravedad. Utilizamos las tablas de densidad de perfiles y vamos a utilizar la tabla de datos de Eternit en este caso para hallar la cantidad de tejas. Entonces, aplicando la ecuación de las cargas vivas nos tenemos de 14.200.2 newton de cargas vivas. Para hallar las cargas muertas, que nos lo piden también, es la sumatoria del peso de la cercha más la carga de viento más el peso de las tejas más el peso de las correas. Entonces hallamos independientemente cada peso. El peso de la cercha. El peso de la cercha es la sumatoria de los segmentos de la cercha, que los hallamos anteriormente, entonces sumamos en la tablita anterior el total de las longitudes por la densidad lineal del perfil. La densidad lineal del perfil la tenemos aquí, ¿sí? Esa densidad lineal del perfil nos la da la tabla de datos del perfil. Y la gravedad, como siempre les dije, vamos a tener en cuenta la gravedad. Entonces hablamos 24.4256 metros, que es la sumatoria de los segmentos, de todos los segmentos, más la densidad del perfil. Nos dice que aquí es 4.6 gramos por metro. Este lo multiplicamos los dos porque recuerden que estamos utilizando dos perfiles. Estamos utilizando dos perfiles unidos. Entonces lo multiplicamos por 2 por la gravedad. Y eso nos da 2202.2 newton. La carga del viento. La carga del viento la tomamos como velocidad del viento con 10 metros sobre segundo por presión dinámica por área de influencia. Y para hallar presión dinámica por área de influencia es 1 medio por 1.2 kilogramos por metro cuadrado por la velocidad del viento, que fueron 10 metros sobre segundos, por 20.7 metros cuadrados, que ¿qué es? 20.7 metros cuadrados es el área de influencia. El área de influencia, entonces es muy importante, lo vamos a tener casi en todas las ecuaciones. Tercero, y eso nos da 124.2 newton. Tercero, peso de las tejas. Peso de las tejas es el número de tejas del área de influencia por el peso de la teja, que el peso de la teja nos lo da ¿quién? La tabla de información de Eternit. Peso de la teja, ¿sí? Por la gravedad. De acuerdo a la tabla de datos de Eternit se toma la medida de las tejas que más se acomode a nuestra medida de la cercha. La carga de línea superior se divide en dos para hallar la caída de la cercha. Tenemos que hallar la caída, esta parte, esta parte. Esta es una caída y esta es otra caída. Entonces, ¿qué hacemos? La dividimos en dos, el área de la cercha, el largo de la línea superior se divide en dos y el resultado de la longitud de la teja obtenemos la cantidad de tejas, que es el resultado, y el resultado se multiplica por 2. Tenemos 2.51, lo aproximamos a 3 tejas, para dejar una especie de alar, o sea, parte de la teja que sobresale
de la cercha. Y lo multiplicamos por 2 para saber las tejas por lado y lado. Entonces ya sabemos que a lo largo vamos a necesitar 6 tejas. Para lo ancho se toma lo ancho del área de influencia y se divide en el ancho de la teja. Entonces sabemos que el área de influencia, el ancho es 3 metros. Lo dividimos en el ancho de la teja, 0.873 metros. ¿Sí? Eso nos da 3.4 tejas por área de influencia. Luego se multiplican los resultados. Que es 6 tejas a lo largo por 3.4 a lo ancho nos da 20.4 tejas por el área de influencia de la cercha y hallamos el peso. Aquí tenemos que el peso por teja es de 14.75 kilogramos. 14.75 por la cantidad de tejas más la gravedad nos da 2.948.82 newton. Cuarto, peso de las correas. Se usarán correas de acero de 5 kilogramos por metro y como son 3 tejas por lado, se dice que es la cantidad de las tejas más 1, o sea 4 celosías por lado, es decir 8 en el área de influencia. Aplicamos la fórmula 8 por 3 por 5 kilogramos por metro por la gravedad 9,8, eso nos da 11.76 newton. Las cargas muertas es la sumatoria de todas estas anteriores, que nos da cargas muertas es 6.451.22 newton. Para hallar las cargas totales, entonces sumamos las cargas muertas más las cargas vivas y tenemos un total de 20.651.42 newton. El resultado se divide en la cantidad de nodos menos 1. ¿Por qué cantidad de nodos menos 1? Les explico. Estas son la cantidad de nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos, los que van a recibir la fuerza. Se divide en menos 1 porque este nodo y este nodo solo van a recibir la mitad de las fuerzas. Entonces por eso se divide en menos 1. Luego los aplicamos en la figura de continuación. Lo aplicamos. Este es el resultado. Y este resultado lo dividimos en 2 y ese resultado lo colocamos, que es lo que nos va a ejercer el nodo A y el nodo G. Y tenemos como resultado las cerchas con las fuerzas externas, que es la solución de la fase 2. Fase 3. Análisis del diseño. En esta fase 3 se calcularán las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y hará una verificación por el método de las secciones. En esta fase 3 nos dan ya la estructura. Se debe trabajar la siguiente estructura. Nos dan las fuerzas que nos ejerce en cada nodo. Nos dan las tablas con las longitudes. El desarrollo. Cálculo de reacciones. La sumatoria de las fuerzas en X, si es positiva, si van en la dirección que nos indica la flecha. La sumatoria de las fuerzas en Y serán positivas si van hacia arriba. AY más GY es igual a 21 kN. La sumatoria de fuerzas es positiva cuando va, lo que dije anteriormente. La sumatoria de fuerzas de los movimientos en A es igual a 0 y es positiva cuando va a favor de las manecillas del reloj. Aplicamos los datos de acuerdo a las estructuras a trabajar y se hallará la sumatoria de factorización. Aplicamos el valor de GY en la ecuación anterior. Y decimos que AY es 10.5 kN y es positivo. Entonces realizamos los cálculos de los valores de las fuerzas de las que se están sometiendo los elementos de estructura por el método de nodos. Partimos de la suposición de que los elementos se encuentran en estado de tensión y para esto siempre se dibujarán las fuerzas saliendo de los nodos y su valor es negativo, decimos que están en compresión y si su valor es positivo decimos que están en tensión. Teniendo en cuenta que la estructura sometida solo se calculan los nodos A, L, B, K, B, C y D,
Luego sus elementos de otro lado se estructuran, tendrán los mismos resultados. Ya anteriormente lo hablamos de que es una estructura con puntos o nodos gemelos. Se toma la sumatoria de las fuerzas en X como positiva y su dirección es hacia la derecha. Y se toma las fuerzas en Y positivas y su dirección es hacia arriba. Ya lo había anteriormente. Se denominan las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo. Y se solucionan por el método de eliminación de 2 por 2. Para hallar el nodo A. Aquí vamos a una explicación de cómo estamos hallando nodo por nodo. En el nodo A, en X, el tramo AL más el tramo AB por el coseno de 30 es igual a 0. AL es igual a menos AB por el coseno de 30. En Y, 10.5 tenemos las medidas que nos dan en la tabla anterior, más AB por el coseno, despejamos, hallamos AL. AL es igual a menos 17.5 por el coseno de 30, utilizando los resultados, y aplicamos, y nos da que el nodo AL es 15.155 kilonewtons y se encuentra en tensión. ¿Por qué en tensión? Buscamos el AL es acá, AL, porque decíamos que este en tensión si va hacia la derecha. Luego hallamos en X el punto LK menos AL es igual a 0. Ya tenemos aquí, anteriormente lo estamos diciendo en orden, ya tenemos que AL es igual a 15, entonces AL lo reemplazamos y LK es lo mismo, simplemente resolvemos esa igualdad y tenemos el punto LK y lo vamos ubicando en la estructura. LB es igual a 0 por lo que decimos que es un elemento de amarre. Es un elemento de amarre. El nodo B. En el nodo B tenemos qué elementos nos interfieren. En el nodo B, que es este nodo B, tenemos los tramos AB, BL o LB, BK y BC. Son los tramos que tenemos que solucionar. Pero resulta que el tramo AB ya lo debimos haber solucionado con el nodo A. El tramo LB ya lo tenemos solucionado con el nodo, aquí con este nodo que es el nodo L. Entonces tenemos que hallar ¿qué? Solo tenemos que hallar el tramo BC y el tramo BK. Aplicamos las fórmulas, despejamos, simplemente es despejar y nos van dando la solución de cada nodo. Lo mismo así en el consecutivo. En el nodo K ya veníamos que teníamos el nodo BK solucionado. Entonces miramos qué nodos tenemos que solucionar y aplicamos las fórmulas y vamos despejando. Por último, por simetría, los resultados de todas las fuerzas de los elementos se representan en la siguiente tabla. Ya hablábamos que solo teníamos que hallar la mitad de los nodos porque es una figura con lados gemelos. Es decir, la mitad, hallamos hasta la mitad y luego aplicamos de qué lados o qué tramos o qué nodos son las mismas medidas y simplemente lo reemplazamos. En este caso el nodo AB es igual al nodo FG, el nodo AL es igual al HG, el nodo LB es igual al HF. Entonces las medidas son las mismas, no tenemos que hacer absolutamente todas las operaciones. Nos piden hacer una comparación con el método de secciones del nodo A. Aquí tomamos este punto, ¿sí? Vamos a solucionar el tramo LK. Aquí lo miramos. Solucionamos el LK por este método de nodos y nos da 15.1 kilonewton. Vamos a mirar por el método de nodos cuánto nos da el tramo LK. Este mismo tramo aquí lo buscamos, LK. Por el método de nodos nos dio 15.15 kilonewton y se encuentra en tensión. Como comparamos, los resultados son iguales. Por el método de que lo solucionemos, los resultados nos van a dar lo mismo. Fase 4. Evaluación del diseño.
En esta fase se calcularán y se clasificarán los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. De ser necesario, se rediseña el elemento. Cálculo de esfuerzos y factores de seguridad. Se calcularán y clasificarán los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural y preliminarmente se asignó en la fase 2. De ser necesario, rediseña el elemento. Cálculo de los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada. Clasificarlos como de tracción o de compresión. Presentar los valores de los esfuerzos en una tabla de resumen. Calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra de factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento. Presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen. Recordar que construirán con perfil acero estructural A36, ángulos de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Ver apéndices B y C del libro guía de la unidad 2, página AP12, AP24. En esta tabla lo vamos a trabajar en Excel, se trabaja en Excel. Nodos gemelos nos los dan, las fuerzas nos las dan, tensión, ya sabemos que si es un tramo positivo es en tensión, si es negativo es en compresión, entonces vamos llenando la tabla. Área de perfil, ¿cómo hacemos para sacar el área de perfil? El área de perfil nos da el apéndice C de propiedades de perfiles laminados, la tenemos en el libro, buscamos el área de perfil. Lo multiplicamos por 2 para aplicar esta fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque estamos utilizando dos perfiles unidos. ¿Sí? Lo multiplicamos por 2 y decimos que área es igual a 581 milímetros al cuadrado por 2, eso da 1162 milímetros cuadrados. Y para aplicarlo en la tabla, ¿qué hacemos? Lo pasamos a metros. Sencillo, pasamos ese resultado a metros para que nos dé, para poder aplicar esta fórmula. Entonces nos da que el área de perfil es 0,001162 metros cuadrados. Y aplicamos la formulita para hallar esfuerzo nominal. Y nos va dando los resultados. Recuerden que la longitud del elemento ya los tenemos, nos los dieron anteriormente, y lo reemplazamos en la tabla. En esta tabla nos están pidiendo que hallemos el esfuerzo nominal. La ecuación de esfuerzo nominal es esta. Y nos la da en megapascales. Entonces, aplicando esta formulita, no olvidemos pasar los elementos que nos da la tabla, pasarlos a metros para poder aplicar la fórmula correctamente. El segundo punto. Aplicamos los datos de la tabla de propiedades correspondientes a la resistencia, la cadencia, que es el primer factor de seguridad antes de su máximo esfuerzo. Lo mismo, utilizamos las tablas. Nos dicen que es perfil ¿qué? Lo mismo, aquí utilizamos una tabla de Excel. Necesitamos aplicar estas fórmulas. No olvidemos pasar las medidas y utilizar los datos de las tablas. ¿Sí? Hallamos los momentos de inercia de cada eje. Bajo estas fórmulas las aplicamos en una tabla de Excel y tabulamos los resultados. Es sencillo. Referencias bibliográficas, utilizamos el libro de Barbosa J.E., que nos lo da la universidad. BIR, muy excelente libro, muy trabajado. Ortiz, del 2007, fueron los 3 libros que se trabajaron para este trabajo. Por último, muchas gracias.